Bueno, continuamos con la exposición. Mencionaba que, como ya habíamos dicho, que a los 11 años la tasa de mortalidad por cáncer de próstata en el grupo de detección fue de 0,41% en comparación con el 0,52% en grupo de control. La que sigue, por favor. Ahora, el beneficio de supervivencia aumentó durante el seguimiento a más largo plazo, con una razón un riesgo relativo para la mortalidad por cáncer de próstata de 0,85 a los 9 años y 0,79 a los 13 años. Mencionaba la bibliografía que un estudio se demostraba que para ¿cómo se llama? Que para que al detectar a 781 hombres que se hacía la detección, solamente 27 iban a ser diagnosticados con cáncer y de esos 16 de estos tratados, de 16 serían tratados con cirugía o radiación y la reducción del riesgo absoluto por muerte fue de 1,28 por 1000 hombres. Entonces, como vemos, pues es muy reducida esta cantidad en la detección temprana contra la reducción del riesgo de mortalidad. Lo que se concluyó en un ensayo de detección de cáncer de próstata, también incluye pulmón, cáncer colorectal y ovario, que no tiene en sí algún beneficio la detección temprana. La que sigue. El riesgo de la biopsia de próstata. Los hombres con resultados anormales en la detección pueden realizarse una biopsia de próstata para determinar si hay este cáncer. Mencionaba que también hay riesgos que se puede dar que ocurren hasta en el 2% de los hombres. Se puede haber lo que es infección, puede haber presencia de dolor, puede haber sangrado o puede haber incluso obstrucción urinaria. Estos son los riesgos que conllevaba el realizar una biopsia, por lo que tenemos que tener bien firme la decisión si continuar o no con la biopsia. Depende los resultados del paciente, depende también la edad y los factores de riesgo y comorbilidades de este. La que sigue. Bueno, ya eso sería todo de mi parte. Buenas tardes. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve. Ah, ok. Bueno. Ya para finalizar el tema, pues vamos a pasar con el enfoque del cribado, screening o tamizaje. Bien, para empezar, pues hay que tener en cuenta pues, que el cáncer de próstata es uno de los principales cánceres diagnosticados con mayor frecuencia y una de las principales causas de muerte con cáncer en los varones. Esto lo sustento con los resultados que nos arroja el Globocan del 2018. En la gráfica superior vemos la incidencia, en la gráfica inferior vemos la mortalidad a nivel mundial y vemos que en incidencia se ubica en la segunda posición por debajo de cáncer de pulmón con un 13,5%. Y en el caso de mortalidad se encuentra en la quinta posición a nivel mundial con un 6,7%. Si eso lo trasladamos a México, vemos que las gráficas varían mucho, siendo el cáncer de próstata el que ocupa la primera posición, tanto en incidencia como en mortalidad. Y esto, pues, es importante para unas pruebas de tamizaje de screening, ¿no? Entonces, el screening va a representar beneficios y daños potenciales al paciente. Beneficios porque, pues, ya se ha comprobado, ya está escrito que reduce la mortalidad de aquellos pacientes. Sin embargo, presenta daños potenciales, como podría hacerle una realización de una biopsia, ansiedad, un sobrediagnóstico. Esos son los daños potenciales que podría causar. Y bien, nos comentaba que en los Estados Unidos el riesgo de muerte a 10 años debido a cáncer de próstata es del 0,5% durante 10 años y menos del 3% durante toda la vida. Esto viene a colación
porque en la bibliografía nos comentaban que las personas pueden decidir si someterse o no a una prueba de tamizaje, y si éstas deciden no someterse a una prueba de tamizaje, van a morir en los próximos años por alguna otra causa que no sea cáncer de próstata, y un pequeño porcentaje va a morir por cáncer de próstata. Esto viene a lo que se ha comentado anteriormente con el beneficio absoluto, que es pequeño, de las pruebas de tamizaje en cuanto a la mortalidad. Ahora, pasando a la evaluación del riesgo del paciente para cáncer de próstata, tenemos en cuenta tres parámetros. El primero es la edad, la raza y los antecedentes familiares. En esta bibliografía consultada nos comentaba que se sugiere comenzar la detección a los 50 años para los hombres que tienen un riesgo promedio. Sin embargo, se puede comenzar a realizar detección temprana a partir de los 40 a 45 años en aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo. Los pacientes que tienen un mayor riesgo son aquellos en los que ya se ha detectado que tienen un BRCA1 o BRCA2 mutados, hombres negros o hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata, principalmente aquellos que tienen familiares de primera línea o de primer grado y que su diagnóstico fue antes de los 65 años. Actualmente tenemos dos métodos de tamizaje. El primero pues es el antígeno prostático específico o la prueba PSA. El segundo es el examen rectal digital o DRE. Pasando con el primero, sinteticé lo más importante en estos tres puntos sobre la prueba del antígeno prostático específico. Principalmente, pues no es una prueba específica para el cáncer de próstata. Este puede encontrarse anormal incluso si no existe cáncer de próstata, y puede encontrarse normal incluso si sí existiera un cáncer de próstata. Ahora, la elevación del antígeno puede preceder pues a las manifestaciones clínicas del cáncer de próstata en 5 a 10 años o más años. Es por eso que tiene pues una gran relevancia. Y pues el antígeno también puede estar elevado en los casos que no existe cáncer de próstata, como comentaba. Puede ser por una hiperplasia benigna prostática o una prostatitis. Para esto hay algunas razones para diferir temporalmente la prueba del antígeno. Y esto es cuando existan pues algunos factores que eleven transitoriamente los niveles del antígeno, los niveles para afectar la prueba, el rendimiento de la prueba. Y aquí nos mencionaba algunos factores, como puede ser la prostatitis bacteriana, en la cual pues, se recomienda que se difiera temporalmente la prueba de 6 a 8 semanas después de que los síntomas desaparezcan. En el caso de la retención urinaria aguda, la prueba debe diferirse al menos 2 semanas, y si se realizó una biopsia de próstata reciente o una resección transureteral de próstata, se debe diferir al menos 6 semanas. En el caso de otros ejemplos, como mencionaba anteriormente, la eyaculación, a menos que se le vaya a realizar por segunda vez una prueba de antígeno, debe de abstenerse el paciente por lo menos por 48 horas para que se le realice y no tenga una afectación. Ahora bien, ¿cada cuánto vamos a realizar una prueba de antígeno prostático? Pues bueno, aquí algunos autores nos recomendaban o nos sugerían que la prueba debería repetirse cada 2 años. Sin embargo, pues había otros autores que mencionaban que debería de repetirse anualmente. ¿Esto por qué? Porque pues ellos comentaban que los cribados en series aumentaban mucho la sensibilidad de la prueba de antígeno. Y esto viene con base en lo que ellos nos comentan, que esto aumenta pues la probabilidad de que los tumores detectados estén clínicamente limitados a los órganos, y también pues de que estos se encuentren moderadamente o bien diferenciados, y por lo tanto eso nos da la ventaja de que un tratamiento en estos estadios pues es exitoso. Y aquí nos ponía en ejemplo el estudio aleatorizado europeo que se hizo, de cáncer de próstata, que se hizo durante 11 años, y que eso nos arrojó algunos resultados. Y aquí pues mencionaba que este estudio, con un intervalo de detección de 4 años, la proporción de cánceres en estadio clínico 1 y 2 aumentó de 81.5%, de 81.5% durante la primera ronda a 96.3% durante la segunda ronda. Y la proporción de los cánceres mal diferenciados pues disminuyó de 8.1 a 3.3%. Sin embargo, por el lado contrario, tenemos que con cada prueba se disminuye la tasa de detección de cáncer de próstata y los valores predictivos positivos. Y nos pone otra vez el estudio de ejemplo. Mencionaba que la tasa de detección de cáncer para el antígeno prostático específico disminuyó
del 5.1% en la primera ronda de cribado al 4.4% en la segunda ronda. El valor predictivo positivo para un antígeno mayor o igual a 3 nanogramos por mililitro, pues disminuyó de 29.2 a 19.9%. Bien, para esto se hizo una estrategia alternativa en el cual pues, se ajusta las frecuencias de las pruebas en función de los resultados anteriores del antígeno prostático específico. Y aquí nos ponía como niveles iniciales de antígeno 1 nanogramo por mililitro. Si era mayor que esto, las pruebas deberían repetirse anualmente, es lo que se recomienda. Si no, pues las pruebas deben de realizarse con menor frecuencia, porque esto se sustentaba en que las tasas son bajas de conversión de 0.9 a 1.5% durante 5 años. Y también en un estudio de casos y controles se encontró que los niveles de antígeno, que eran de 1 nanogramo por mililitro de 60 años, tenían un nivel extremadamente bajo de metástasis de cáncer de próstata, el 0.5%, o muerte por cáncer de próstata, el 0.2% a los 85 años. Entonces, pues el rango de ajuste varía entre las pautas, puede ser desde anual hasta cada 2 años, 3 o 4 años, según los niveles pues, del antígeno prostático anterior. ¿Cuándo vamos a interrumpir la detección, las pruebas de detección? Aquí vamos a contemplar 2 parámetros. El primero pues, es la esperanza de vida. Hay que tener en cuenta que cuando hablábamos de tamizaje, hablábamos de que las pruebas se las realizaban a los pacientes con una esperanza de vida mínima de 10 años. Ahora, a eso hay que tener en cuenta también las comorbilidades sustanciales que pues, van a limitar la esperanza de vida de los pacientes, lo que se comentaba anteriormente. Y el otro parámetro pues, es la edad. Entre las pautas, la edad sugerida para suspender la detección del cáncer de próstata va desde los 69 a los 75 años. Y aquí nos mencionaba el artículo algo interesante, que pues en un análisis de datos del Medicare se encontró que un tratamiento agresivo de cáncer de próstata en aquellos hombres de 70 o más años disminuyó la esperanza de vida ajustada por la calidad. Son los daños potenciales que podría llegar a tener. Ahora, ya una vez mandamos a hacer la prueba de antígeno, obtuvimos resultados, ahora viene la interpretación. Aquí nos mencionaba que una prueba de antígeno prostático de 4 nanogramos por mililitro pues ha sido el estándar más ampliamente aceptado para equilibrar las compensaciones entre la sensibilidad y la especificidad. Nos decía que pues, una prueba que arroja 4 nanogramos por mililitro tuvo una sensibilidad del 21% con una especificidad del 91%. Y en los casos para detección de cáncer de alto grado, pues la sensibilidad fue del 51%. Aquí ponían de ejemplo que la disminución del límite de la prueba del antígeno prostático mejora un poco la sensibilidad de la prueba. Nos mencionaba que si el límite fuera de 3 nanogramos por mililitro en lugar de 4, tendría una sensibilidad de 32, a diferencia de la de 4 que mencionamos que es de 21. Y para el cáncer de alto grado, pues la sensibilidad también aumenta. De ser 51 aumenta el 68%, pero eso va a empeorar la especificidad y pues va a aumentar los sobrediagnósticos, porque la especificidad baja del 91% pues al 85%, es el problema. Pasando al examen rectal digital, pues tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para detectar el cáncer de próstata. Y un metaanálisis realizados por médicos de atención primaria tenía una sensibilidad estimada del 51% con una especificidad del 59% y un valor predictivo positivo global de 41%. Y pues aquí en un estudio multicéntrico de 6.630 hombres, la tasa de detección de cáncer de próstata pues fue de 3.2% para el examen rectal digital, 4.6% para el antígeno prostático específico y del 5.8% para los 2 métodos combinados. Ahora, ¿qué nos dicen nuestras normas oficiales? Para el caso de cáncer de próstata, bueno, en cuanto a cuándo vamos a comenzar a realizar las pruebas, nos decía que en pacientes con edad igual o mayor de 45 años,
independientemente de que presente o no síntomas del tracto urinario inferior. Y cuando existan cargas genéticas para el cáncer de próstata de línea directa, ya sea abuelo, padre o hermano, pues debe de realizarse la valoración a partir de los 40 años de edad. Y nos comentaba también que la detección integral está compuesta por los siguientes elementos, que son complementarios y no excluyentes entre sí. El cuestionario para síntomas de prostáticos, el tacto rectal y el antígeno prostático específico cuantitativo. Esos son los estudios que se realizan. Cada cuánto vamos a realizar las pruebas. En sí, la norma no nos comentaba, solamente nos mencionaba que la detección integral realizada por los tres parámetros comentados resulta negativa. La frecuencia con la que se debe repetir la evaluación dependerá de los niveles pues, del antígeno, los síntomas y la edad del paciente. Y con respecto pues respecto a los síntomas del tracto urinario inferior en la evaluación inicial, se clasifica de acuerdo pues con el cuestionario, que más adelante solamente se ve la imagen. Y pues se clasifica de la siguiente manera. Con respecto a los síntomas de alergia leve, es de 1 a 7 puntos, sintomatología moderada, 8 a 19 puntos, y severa de 20 a 35 puntos. El antígeno cuantitativo igual o mayor pues a lo que comentábamos, 4 nanogramos por mililitro, y el tacto rectal debe ser anormal. A esto se refiere pues, a un crecimiento, duraciones, incremento de la consistencia. Hay que tener en cuenta que el tacto rectal, parte de lo que ya he mencionado con la especificidad y la sensibilidad, pues es un método que solamente detecta los cánceres cuando ya no están en un estadio 1, sino más, porque pues ya es cuando se notan las desmodulaciones y pues ya no tiene esa sensibilidad que tiene pues el antígeno. Ahora pasando con los programas que nos proporcionaba la norma, pues el primero que nos mencionaba, ¿no? Era para los pacientes que tienen, bueno, pacientes que acude a consulta por cualquier motivo. El paciente pues, tiene una historia familiar de cáncer de próstata. Si es sí, la prueba se va a realizar a los 40 años, como nos comentaba. Si es no, pues a partir de los 45 años. Una vez se le va a mandar a realizar pues, los cuestionarios de los síntomas prostáticos y la calidad de vida, el tacto rectal y pues el antígeno prostático específico, también un ego. Si los resultados salen sin alteración, pues bueno, se refiere a esto, pues ya solamente se manda a hacer una revisión con respecto a la guía. Si sale con alteraciones, pues seguimos con el flujograma 2. Pues, bueno, aquí vemos diferentes valoraciones que va a arrojar los estudios que enviamos a hacer. Y pues si no tiene, eh, bueno, si no son tan graves como este cuadro que vemos aquí, pues solamente se da tratamiento conservador, vigilancia estrecha y pues envía una reevaluación cada 3 a 6 meses. Si tiene respuesta, pues se sigue una vigilancia activa o una reevaluación cada año. Y si no responde, pues ya se inicia con tratamiento farmacológico y se reevalúa a los 3 meses. Si hay respuesta al tratamiento, pues es una revisión cada 6 meses con lo que hemos mencionado. Si el cuestionario para los síntomas prostáticos es positivo, ya sea leve, moderado o severo, el tacto rectal es anormal o sospechoso, hay un antígeno mayor de 4 o igual a 4, y el ego sale con o sin alteraciones, la clínica se envía con o sin alteraciones, pues ya se envía se envía de referencia para médico especialista, que pues ya viene siendo pues el urólogo, que lo que va a hacer pues es ya establecer un diagnóstico, una tipificación y pues va a indicar y va a identificar, ¿no?, complicaciones asociadas. También pues va a realizar ya un ultrasonido, un antígeno cuantitativo y pues de fracción libre, ¿no? Y ya eso ya corresponde pues al especialista. Él va a determinar cuál va a ser la terapéutica que va a manejar. Y pues aquí solamente de ejemplo ponía el cuestionario que se menciona, el cuestionario de síndrome prostático. Es una tablita que igual pues viene en la norma. Y pues ya eso sería eh, todo del tema.
Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, básicamente mi compañero William sí lo mencionó, pero está lo que es lo de la clasificación de AMICO, que es para estadificar a los pacientes. ¿Sí se sigue utilizando o ya cayó en desuso? Y la otra es, ¿cuál es el estudio que se nos recomienda para detectar metástasis? ¿Resonancia o tomografía? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí? Ajá, mira, la clasificación de AMICO es así como de AMICO. Esa es una clasificación ya vieja. Solamente se usa en cuestión para estratificar a los pacientes de una forma simple. Como dijo este niño, de riesgo bajo, de riesgo intermedio y riesgo alto, de acuerdo al antígeno prostático, como habían visto. Es como muy práctico, porque si lo dividen, pues ustedes lo dividen en el antígeno prostático menos de 10. Antígeno prostático de 10 a 20 y más de 20. Y ya. Ese es el bajo, intermedio y alto. Y si lo quieren por Gleason, pues intermedio siempre va a ser el 7. Y si es menos de 6 o menos, es bajo. Y si es arriba de 7, que sería de 8 para arriba, es alto. Entonces, la clasificación de AMICO al final de cuenta, lo que hizo es como nada más estratificar a los pacientes. Sin embargo, actualmente nosotros nos guiamos con una clasificación un poquito ya más estructurada en base a ciertas características, que es como un de AMICO modificado ya como para el oncólogo, pues. De manera que nosotros no lo dividimos en 3, sino lo dividimos en 5 partes de riesgos, que es muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Donde justamente nosotros metimos ahí, aparte del antígeno prostático, el TNM, donde de plano, por ejemplo, el muy bajo lo consideramos como un T1C, en el cual ahí lo que queremos decir es que por biopsia se determinó que habían células malignas y que aparte tenían, por ejemplo, un Gleason de bajo grado, que es lo que les dije, abajo de 6, que un antígeno prostático menos de 10, pero que en 3 fragmentos de biopsias haya por lo menos del 50% de cáncer en cada fragmento, o que la densidad, lo que habían comentado, esté menos de 0.15 nanogramos por mililitro. ¿Por qué nosotros lo estratificamos? La razón para estratificar es porque nos conduce a ver qué tipo de tratamiento y qué tipo de estudios pedir, sobre todo para imagen, perfil molecular o perfil genético. De manera que los pacientes que los tenemos en muy bajo y bajo riesgo, por ejemplo, el muy bajo es el que les dije hace rato, que abarca hasta ¿cómo se llama? La densidad del antígeno prostático. Pero, por ejemplo, el bajo es más simple, es del T1 hasta T2A, en el cual acuérdense que el T2 sobre todo se abarca en cuanto a los lóbulos de la próstata. De manera que si el paciente de todos modos sea bajo o muy bajo, no está indicado hacer ni imagen ni perfil genético o molecular, al menos que el paciente tenga una esperanza de vida más de 10 o que tenga algún antecedente, más de 10 años o que tenga algún antecedente familiar. El que sí es que el intermedio, ese sí se nos volvió un poco complicado porque lo dividimos en 2 partes, uno que es riesgo intermedio favorable y otro desfavorable. De manera que si el paciente estaba en un riesgo intermedio favorable, en el cual nosotros decíamos que menos del 50% de las biopsias eran positivas, pero en aquellos que tenían el grupo 2 o 3 de Gleason, que era el 7, acuérdense, y que el antígeno prostático estuviera entre 10 y 20 y el tumorcito estuviera mayor de tamaño, es decir, abarcando ya la cápsula de la próstata o las vesículas seminales, ahí ya se considera como intermedio. De manera que cuando ya ese tumorcito ya está avanzado, aquí lo que recomendamos es que si el riesgo es favorable,
que es menos del 50% de la biopsia positiva, ahí no se recomienda la imagen, ¿no? Que ahí, o sea, son tres cosas que tenemos que ver. Una, ¿qué imagen? Entonces, ahí de riesgo favorable, la imagen es, por ejemplo, de hueso, es gamagrama óseo, pero no está recomendando en riesgo favorable. Lo que se recomienda es un TAC de abdomen y pelvis. Si por medio de un normograma que usamos nosotros, la probabilidad de involucro de ganglios linfáticos es más del 10%. Y eso lo vemos sobre todo por la tomografía. La resonancia magnética más que nada la pedimos cuando queremos delimitar bien y estadificar bien a nuestro paciente en cuanto a la próstata. Pero la tomografía nos suple la función, así como la resonancia, de ver los ganglios. Aquí lo indicado es más tomografía que resonancia. Ya en riesgo desfavorable, donde ya más del 50% de la biopsia es positiva, ahí sí recomendamos un gamagrama óseo, sobre todo en aquellos que tienen más de 10 antígeno prostático, que son tumores ya que están sobrepasando la próstata y la probabilidad que tenemos. De ahí en fuera, por ejemplo, el riesgo alto, pues ya definitivamente nos lleva directamente a los estudios que les comenté, a la tomografía y a la tomografía y el gamagrama óseo en esos pacientes. Pero es de acuerdo, o sea, a nosotros nos sirve mucho esa valoración porque de acuerdo a ello determinamos qué estudio de imagen requiere, o si lo requiere o no, para empezar. Y sobre todo nos permite saber cuál es como nuestra meta en tratamiento en estos pacientes. Cuando ustedes ven la tomografía, por ejemplo, en próstata, nos va a detectar principalmente la enfermedad extracapsular y los ganglios linfáticos, incluso metástasis viscerales. Pero por lo general esta no va a ser suficiente para valorar, por ejemplo, un estadio temprano en la glándula prostática. Por lo tanto, la resonancia magnética podría como ocupar el lugar ahí en estos pacientes, pero sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que la resonancia magnética es muy raro que la tengamos en un hospital, es muy cara. Sin embargo, solamente nos permite determinar etapas muy tempranas de invasión, por ejemplo, de la parte periférica de la próstata. Por lo tanto, esta solamente se usa para estadificar y para detectar como etapas muy, pero muy tempranas. Y esto, por ejemplo, puede detectar en tumores pobremente diferenciados y ya. Pero no, o sea, yo me iría, si tuvieran un paciente, me iría más con una tomografía, más que una resonancia, sobre todo para estratificar, como les dije, el ataque toracoabdominal y hacer el gamagrama cuando es un riesgo desfavorable. Ahora, no, algo muy importante es que el reporte, el TNM del cáncer de próstata depende, porque lo clasificamos, por ejemplo, la T1 es más de patología, donde patología te dice, ¿sabes qué? Hay hallazgos de menos del 5% de tumor, o más del 5%. O por biopsia en ambos lóbulos hay tumor. Eso es T1, pero T2 es de acuerdo al tumor palpable o que se observa por imagen, en el cual ahí ya fue que involucra la mitad de un sitio o más de la mitad de un sitio o ambos sitios, que eso lo dividimos en T2. Y cuando hablamos de extraprostático, eso ya son T3. ¿No? Son aquellos tumores de alto riesgo que se están involucrando las vesículas seminales, por ejemplo. Y T4 es cuando ya abarca el recto, el músculo elevador, y otros más.
pero no sé si resolví tu pregunta con todo este choro. Sí, doctor, más que claro. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, igual la misma. Recientemente por ahí me chuté un cursito de esos de los de Pague Fácil y mencionaban ya como terapias ya últimas lo que era el docetaxel y algunos de ese tipo de medicamentos como medidas paliativas. ¿Sí, sí es lo que se está usando ahorita o ya han salido nuevas cosas? Mira, en realidad o sea, mira, cuando tienes un paciente en etapa temprana, que de hecho esta clasificación que viste es ahorita la de que podemos llamarla como un de amico modificado, o sea, de los riesgos que te dije, los 5 riesgos. ¿Sí? Esta nos habla sobre el tratamiento esa nos orienta hacia el tratamiento en etapas tempranas. Ya cuando hablamos de enfermedad metastásica, que lo que comentaron, pues lo más frecuente es en hueso, en columna sobre todo, ahí el tratamiento ya entran quimioterapias. Pero en etapa temprana, por lo general el tratamiento entra cirugía y radiooncología. De manera que en la etapa temprana lo que buscas es primero valorar su esperanza de vida. Si es un paciente que tiene una esperanza de vida menos de 10 años, nada más lo dejas en observación. O sea, encontraste una etapa temprana, muy bajo riesgo, lo dejas en observación. Ya si tiene una esperanza de vida de 10 a 20 años, ahí ya tú haces consensos y lo dejas en vigilancia o lo llevas a algún tipo de tratamiento. Pero dentro de los tratamientos que se dan, sobre todo en bajo riesgo o en riesgo intermedio, en aquellos pacientes que tienen una esperanza de vida mayor de 10 años, va a ser EBRT, que es una radioterapia, o braquiterapia. Y la otra es la disección la prostatectomía radical. Esas son las dos opciones principales para el tratamiento en etapas tempranas. Y etapas tempranas estoy hablando de acuerdo a los riesgos que les comenté. Acuérdense que habían riesgos intermedio y favorable. Ya cuando tenemos incluso el desfavorable, donde el desfavorable, la única diferencia que tiene, bueno, el riesgo intermedio como tal que tienen de diferencia con el bajo es que ya agregas una disección ganglionar más extensa por la probabilidad de la metástasis que pueda tener el paciente. Y ahí en ellos, por ejemplo, se les puede agregar, de acuerdo si tienen efectos adversos o no, una terapia endocrina, pero de próstata, que son los análogos de goserelina y los antagonistas y agonistas androgénicos, que son el tipo de tratamiento que usamos para próstata. Pero todo, o sea, si lo quisiéramos resumir, etapas tempranas, incluyendo hasta riesgo alto, donde el tumor apuradamente agarró las vesículas seminales, vesículas seminales o está agarrando parte de lo que es el recto como tal, se puede hacer una cirugía o radioterapia. Pero cuando, por ejemplo, si está agarrando recto y así, puedes hacer una radioterapia en vez de la cirugía y dar tratamiento y ver cómo responde. Pero a lo que decías, en la metastásico se usa quimioterapia, pero ahí se ve la calidad de vida del paciente. Si es un paciente funcional, puede hacer sus actividades, puede lavar, bañarse, caminar, cepillarse. Se hacen todas las escalas de geriatría. Y si el paciente es funcional y aguanta la quimioterapia, se le da quimioterapia. Si no, se da también tratamiento hormonal, que son antiandrogénicos, que prácticamente son tomados, pero son pero muy tóxicos. Entonces, y muy caros, o sea, aparte de tóxicos caros. Hoy en día, por ejemplo,
la esperanza de vida de los pacientes es muy larga. La evolución del cáncer de próstata afortunadamente es muy lenta. Crece muy lento y y pues ya. Ahora, algo también que me acuerdo ahorita, para cuando es recurrencia, es decir, cuando regresa el tumor, ahí sí le tienes que pedir una resonancia magnética, pero de abdomen y pelvis. O de la pelvis, por lo menos, nada más para ver lo de la próstata, pero de ahí en fuera ataque tóraco-abdominal. Ok, muchas gracias, doctor. Ujú. Sí, ¿alguna otra duda? De hecho, los medicamentos que se usan en oncología son medicamentos que nunca antes y ya nunca después van a escuchar, porque son propios de oncología. De hecho, quien llega a usar algunos de ellos es urología. Por ejemplo, quienes quieren hacer uro, a veces los urólogos quieren como llevar el tratamiento de este tipo de pacientes. Sin embargo, son pacientes que pueden llegar a escapárseles de la mano. Entonces, es súper recomendable, siempre, 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 si ustedes tienen algún familiar o alguien conocido, siempre que le eche el ojo el oncólogo, porque a veces el urólogo como que se quiere hacer el héroe en este tipo de escenarios y a veces no se está dando cuenta que el paciente como que ya no es de esa casilla, ¿no? Algo muy importante, antes de tratamiento este, solo existía a ver, déjame acordarme cuál era, el ketoconazol. El ketoconazol al hacer como un antifúngico, también tenía como ciertos mecanismos de acción de inhibir selectivamente la hidroxilasa 17 en la expresión de los tejidos tumorales testiculares, sobre todo. Entonces, esto permitía la conversión de pregnenolona, por ejemplo, a progesterona y sus derivados, y la de hidroandrosterona, y androstenediona, sobre todo. Entonces, esto como que llegaron a usar, pero el que tú conoció como que no dio respuestas y esto dio lugar a los nuevos medicamentos que tenemos actualmente que han aumentado la supervivencia global en estos pacientes, sobre todo terapia antiandrogénica. Eso lo usa uno, pero pues ya es en etapas avanzadas, en metastásicos sobre todo, pero la quimioterapia sí es muy fuerte, o sea, le baja todo lo hematológico, les causa anemia, neutropenia, linfopenia, incluso puede haber trombocitopenia en estos pacientes. Y causa una fatiga que de plano los pacientes a veces ya no quieren recibir otro tratamiento. La ventaja es que los tratamientos antiandrogénicos son tomados. Entonces, estos medicamentos pues son como más accesibles, los pacientes los pueden llevar a casa, llevan el tratamiento en casa y sin problema continúan. Pero pues son bien caros. O sea, por ejemplo, existe un medicamento que se llama abiraterona, que es el Citiga, y el precio de este medicamento. ¿Qué pasa? ¿Cuánto le pasaste? Ajá, por ejemplo, el Citiga, la abiraterona, que es tomadito, solo la caja trae 60 tabletas y vale 79,000 pesos. O sea, vean, cada mes el paciente tendría que gastar esa cantidad.
por tratamiento, pero pues entonces sí se vuelve como un poco complicada esa situación. ¿Alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La próxima sería el viernes con cáncer de estómago, ¿verdad? Sí, sí, de cáncer de estómago. ¿A qué hora, doctor? ¿A mediodía o a la tarde? Yo creo que en la tarde, ¿eh? Creo que Ok. como a las 5, ¿sale? Muy bien, doctor. Cuídese mucho, muchas gracias. Bueno, buena Muchas tarde, gracias, hasta luego. doctor. Adiós.